Buenas noches, queridos colegas, alumnos. La Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria les da la bienvenida a este local del Colegio Químico Farmacéutico Nacional del Perú. Voy a presentarlo al doctor Mario Viñas como presidente de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria para que él haga la presentación del evento. Con ustedes el doctor Mario Viñas. Señor doctor Luis Kanachiro Chinen, decano nacional, Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Díaz, invitado internacional desde el Hospital La Paz en España para la conferencia de hoy, señor Antonio Luján, gerente de la empresa Galenicum, que nos patrocina esta noche. Para mí es un grato placer estar aquí y darles a todos la más cordial bienvenida de esta actividad que, a propósito de la visita del doctor Jesús Frías aquí a nuestro país, aprovechamos realmente la oportunidad de organizar esta actividad para que el conocimiento de En nuestro país actualmente no tenemos una normativa específica aún sobre bioequivalencia. Tenemos una ley que nos da un marco bastante importante. Sin embargo, y el tema lo hemos venido conversando, discutiendo de diferentes perspectivas y aún no tenemos ese marco regulatorio. Y sin embargo, nosotros los químicos farmacéuticos estamos día a día al frente de medicamentos innovadores, otros llamados genéricos, pero que en la práctica, o por lo menos en la terminología internacional, no necesariamente tendrían que serlo. Y además, tenemos la responsabilidad de informar adecuadamente a nuestros pacientes sobre ellos, sobre estos medicamentos que usamos. Por eso tener los conceptos claros en este tema es muy importante. Y más aún la experiencia hospitalaria que tiene el doctor Frías en este sentido, para como sociedad de farmacia hospitalaria, pues quisiéramos también que esa experiencia sea compartida. Por eso solo me queda expresar mi agradecimiento en primer lugar a la empresa Galenicum, de la presencia aquí de su gerente, el señor Antonio Luján, el doctor William Escalante, químico farmacéutico, director técnico, al Colegio Químico Farmacéutico del Perú por acogernos en esta nuestra casa y brindarnos esta oportunidad de conversación, y evidentemente al doctor Jesús Frías, que no tenía previsto esto en la agenda, pero es el sentido de compartir que muchos profesionales tenemos lo que sabemos y poder también intercambiar opiniones, pues aprovechémoslo esta noche. Muchas gracias por su aceptación. Con esta palabra de bienvenida vamos a empezar esta jornada, sin antes aprovechar este momento para dos situaciones importantes. Una, que para que el gremio farmacéutico conozca a la empresa que nos patrocina esta noche, y en segundo lugar, pues dar la palabra a nuestro decano para que formalmente declare inaugurado este evento. Entonces primero lo dejo con el señor Antonio Luján para hacer la presentación, y luego empezamos con las palabras de nuestro decano. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero agradecerle al doctor Kanachiro por la hospitalidad del día de hoy, al doctor Mario Viñas por haber organizado junto con nosotros esta ponencia, y por supuesto al doctor Frías, que viene desde España a visitarnos. Está muy contento, a pesar de no haber tenido la programación que
me ha surgido de último minuto, pero estamos encantados de estar aquí hoy con ustedes. Permítanme, por favor, yo sé que la charla del doctor Frías es muy esperada y están todos muy encantados de escucharla, pero anteriormente permítanme hacerles una breve presentación de Galenicum, que es una empresa que está establecida en el Perú desde el año 2012. No sé si podemos poner la presentación, por favor. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, pues en Galenicum, en líneas generales, consideramos que la esperanza de superar una enfermedad es un factor clave e importantísimo para justamente lograr dicho hecho, superar la enfermedad a la que determinados pacientes se enfrentan cada día. No tengo el puntero. Entonces, parte de esta esperanza es contar con la medicación adecuada y contar también con el apoyo de nuestros seres queridos, de la gente cercana, la que está viviendo la enfermedad con nosotros, ¿no? Justamente por esa razón, nosotros utilizamos mucho este sol naciente. En este caso es un sol naciente, a pesar que en Perú el sol se oculta por el mar, pero ya que nosotros somos una compañía de origen europea, pues el sol en ese caso sale por el mar. Este sol representa pues aquella esperanza, ¿no? Aquella esperanza de enfrentar un nuevo día. Siguiente, por favor. Y justamente nuestras cajas, que ya están algunas de ellas en el mercado, tienen esta forma, es la parte superior del sol, ¿no? Nosotros tratamos en cada una de nuestras cajas representar la esperanza de que, ¿cómo se cambia? ¿Dónde está? La esperanza del nuevo día. En líneas globales me gustaría presentarle la compañía no solo en Perú, sino también a nivel internacional, ¿no? Somos una compañía que basamos nuestro crecimiento en la innovación. Y en este caso, en el mercado peruano, pues parte de esta innovación es la bioequivalencia. El año 2014 también recibimos un premio justamente de la innovación, ¿no? Los European Business Award, que es un premio muy importante en Europa. Este premio era otorgado a una de las empresas más innovadoras en Europa, no solo en el mercado farmacéutico. Nuestra facturación el año pasado se cerró en más de $100 millones y actualmente contamos oficinas en Perú, que es lo que estamos presentando hoy, Chile, Brasil, China, Malta, y nuestra casa matriz, por supuesto, en Barcelona, ¿no? Y tenemos algunas asociaciones con otras empresas para lanzar nuestra línea en otros mercados de Latinoamérica y países del este. Esto más o menos es la gráfica de lo que les explicaba, ¿no? Nuestra casa matriz en Barcelona y nuestras oficinas en Perú. Esta es un poco la evolución de la compañía, cómo ha venido la compañía evolucionando desde su fundación en el año 2003, ¿no? En una primera fase nos dedicamos a comercializar principios activos. En una segunda fase empezamos a vender producto y a desarrollar productos propios también. Y la tercera y cuarta fase, que son fases muy importantes para nosotros, estaban enfocadas en la producción de productos y en lanzar una marca propia, ¿no? Que justamente es la marca Galenicum, la marca bioequivalente que estamos presentando. En el caso de Perú, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Traer aquellos mismos medicamentos bioequivalentes que comercializamos en Europa al mercado peruano, con una ventaja adicional, un precio asequible. Además, por supuesto, de la seguridad y eficacia que brindan los estudios. Dentro del ADN o cómo nos definimos nosotros como compañía, lo dividimos en 4 pilares básicos, ¿no? El producto, que es bioequivalente y fabricado bajo normas europeas. Un músculo comercial, que es la gente que está trabajando nuestros productos en la calle y visitando a los médicos. Un pipeline innovador
y una promoción que hemos calificado como 2.0. No queremos hacer la promoción normal que hacen los laboratorios farmacéuticos, sino dar un valor añadido a la promoción médica. Bueno, no sé por qué aquí se ha salido un poco mal la imagen, pero en este gráfico lo que queremos mostrar es justamente a dos gemelas que representan la igualdad en dos productos, ¿no? Y al ser gemelas, pues lo que tratamos justamente es eso, decir que dos productos son exactamente iguales, basándose en qué, en la bioequivalencia, y adicionalmente teniendo un precio mucho más asequible. Al lado derecho podrán ver la planta que el año 2014 adquirimos a Merck Chardon. Actualmente es la planta de Alenicum, donde fabricamos varios de los productos que comercializamos. A nivel global, y ya el doctor Frías entrará un poco más en detalle, la bioequivalencia ya es requisito en muchos países. Todos esos países que ustedes pueden ver marcados con un fondo marrón oscuro, son países en los que la bioequivalencia ya es un requisito para registrar un producto en una forma oral sólida. Hay otros países, bueno, principalmente de Sudamérica, que se encuentran en proceso de implementación. ¿Qué quiere decir un proceso de implementación? Pues que algunas moléculas ya se solicita la bioequivalencia y poco a poco se viene ampliando este rango de moléculas que se van solicitando estudios para poderse registrar y obtener la autorización de comercialización. Respecto a nuestro portafolio, hacia el año 2015 tendremos 10 productos en el mercado en estas áreas terapéuticas, principalmente sistema nervioso central, cardiología, productos para órganos formadores de la sangre y cáncer, que es el mercado donde estamos atacando actualmente con mayor fuerza. Hacia el año 2019, pues pensamos participar en las mismas áreas que les comentaba con lanzamientos de productos. Llegaremos a tener 10 productos en sistema nervioso central, 4 productos en cáncer, ampliaremos la línea a productos antiinfecciosos y antimicóticos de uso intrahospitalario, 5 productos en cardiovascular y un producto, un antiagregante plaquetario. Respecto a nuestra promoción, como les contaba, la queremos hacer diferente, no queremos que sea una promoción tradicional, nos enfocamos mucho en la relación médico-paciente, ¿no? Queremos no solo ir a promocionar un medicamento a un médico, sino además darle la facilidad de comunicación entre médico y paciente. Es una de las principales ventajas añadidas, de los valores añadidos que tenemos. Entonces, dentro de todo este esquema, pues hemos trabajado a esta persona que le denominamos Homo Alenicum, y que tiene pues las 14 áreas terapéuticas definidas por la Organización Mundial de la Salud, divididas por colores. Cada una de nuestras cajas, en cada una de estas áreas terapéuticas, está identificada con este color, que si bien no es una solución final para evitar confusiones, pues es un punto de partida interesante. Otra herramienta muy importante que estamos próximos a lanzar es la guía de la salud, la Alenicum Vitae. Esta guía la hemos trabajado con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y está enfocada a explicar de una manera sencilla y rápida una enfermedad. Esta está basada en web, también hay formatos para iPads y iPhone, etc. Y es navegable, es decir, se puede ir entrando a las enfermedades y irlas conociendo más, ¿no? Para un médico esto es una herramienta potente que le permite rápidamente explicarle a un paciente o derivarlo ahí para que el paciente entienda su enfermedad. Bueno, y finalmente, como resumen y para darle paso al doctor Frías, nuestra propuesta se basa en 3 pilares importantes: la eficacia y seguridad, demostrada con la bioequivalencia, con los estudios de bioequivalencia; la calidad en la fabricación del producto, nosotros basándolas en certificaciones de buenas prácticas de manufactura a nivel europeo; y finalmente la asequibilidad, ofrecer un medicamento tan seguro y tan bueno como el innovador a un precio mucho menor. Bueno, pues les agradezco la atención, encantados de posteriormente conversar con ustedes para las preguntas que crean convenientes, y lo dejo ahora al doctor Canachino. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a
esta su casa, el auditorio del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sobre todo engalanado esta noche por la presencia de un expositor de primera, sobre todo viendo el currículum que tengo acá a la mano, que realmente el doctor Jesús Antonio Frías Iniesta, pues realmente es envidiable. El doctor es médico de la Universidad Complutense de Madrid y por otro lado el doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, premio extraordinario de doctorado en el año 83, magíster en bioética por la Universidad Complutense de Madrid en el año 91 y tiene una serie de actividades tanto académicas como de servicio profesional que realmente es bastante extenso, publicaciones, 32 capítulos en libros compartidos, 51 artículos de revistas, 55 artículos, etc. Realmente un lujo, en el cual como decano nacional me siento realmente complacido de tener expositores de este nivel y sobre todo en esta jornada farmacéutica internacional yo lo que quiero es felicitar al doctor Mario Viñas, Paz, decano departamental de Lima y actualmente presidente del sector hospitalario. Agradecerle la presencia del doctor Antonio Luján de Galenicum, que ha hecho una presentación muy corta, pero realmente lo que encierra es justamente lo que la ley 29459, ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, se nos pide que el medicamento, entendido como elemento para recuperación, tratamiento de lo que son enfermedades, esta tiene que ser de calidad, seguro y eficaces. Y para ello tiene que haber justamente un estudio que demuestre la bioequivalencia cuando esto lo requiera. No todos los medicamentos tienen que tener un estudio de bioequivalencia, salvo aquellos, ya ustedes lo saben, que están contemplados, pero es una garantía en el cual Galenicum tiene una experiencia y estamos viendo de la trayectoria que tiene en investigación y sobre todo que se presenta acá en el Perú con la finalidad de tener productos que sean de calidad, seguros, eficaces, pero además con la bioequivalencia en el cual está en el proyecto de ley la intercambiabilidad, que es una norma a nivel internacional. Esto con Galenicum, pues realmente lo felicito, doctor Viñas, el hecho de que haya conseguido traer acá a nuestro país empresas de alto nivel y sobre todo expositores como es el doctor Frías, ¿no? Entonces yo quiero dar por inaugurado este curso, aprovechar al máximo lo que están ustedes acá presentes y que me hubiese gustado que haya tenido la difusión porque, soy honesto, doctor, yo recién me he enterado hace 5 minutos. Bueno, así son las cosas que suceden, pero lo vamos a tener presente, porque el auditorio me hubiese gustado que estuviese lleno, no solamente sino el contiguo, porque tenemos las facilidades de poder brindar. Aprovechemos al máximo y doy por inaugurado esta primera jornada farmacéutica internacional a cargo del doctor Jesús Antonio Frías Iniestas y auspiciado por Galenicum, una empresa de investigación, sobre todo con gran experiencia en productos que tienen la bioequivalencia. Lo dejo con el doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero hablar desde aquí, o sea que por la cámara lo que tenga que hacer. Gracias. Una de mis inquietudes es por qué cuando voy a un aula muy grande todo el mundo está disperso en vez de venirse hacia adelante para oír y ver las cosas mejor. Ustedes verán si siguen ahí al punto. A ver, lo primero que hay que hacer, yo me gustaría agradecerles a ustedes que a estas horas de la noche estén aquí con ganas de escuchar, aprender, quizás discutir las cosas. En un lugar, obviamente, quiero agradecerles la acogida que siempre me dan cuando vengo a Perú. Me preguntaban si he venido más veces. Sí, vengo con periodicidad, estoy encantado y tengo muy buenos amigos aquí y por tanto vengo ahora y seguiré viniendo tantas veces como pueda venir. Obviamente tengo que agradecer también
al doctor Mario Viñas y al doctor presidente del Consejo del Colegio, su amable invitación y su amabilísima presentación. Y dicho eso, tenemos que empezar a entrar en materia e intentar aclarar algunos términos de un concepto que no siempre está bien entendido ni bien interpretado. Siempre empiezo en mis presentaciones poniendo una foto de el centro en el que yo trabajo. Yo trabajo en el Hospital Universitario de La Paz. Como se me ha presentado, soy médico. Dedico mi tiempo a la asistencia sanitaria en ese hospital, que tiene unas 1.800 camas y casi todas las especialidades médicas, si no todas. Además, la Facultad de Medicina es el edificio que está aquí abajo cortado, donde también dedico parte de mi tiempo, porque soy docente de la Universidad Autónoma, precisamente en la asignatura de farmacología. Y justamente además ahí tenemos una unidad de investigación donde hacemos ensayos clínicos de bioequivalencia para diferentes industrias nacionales o transnacionales de mi país. Por tanto, mi experiencia cuando hablo de bioequivalencia deriva de que he sido investigador de más de 250 ensayos de bioequivalencia en España. Bien, a mí me gustaría que centráramos el problema en unas coordenadas pelín distintas de las que hemos hablado hasta ahora. Miren ustedes, yo sé que aquí en Perú hablar de medicamentos genéricos tiene ciertas connotaciones negativas, pero yo quiero ya adelantarles que aunque yo vaya a hablar durante la exposición de medicamentos multifuente, la OMS los llama así, en realidad en el resto del mundo los llamamos genéricos y hay definiciones claras de lo que significa un medicamento genérico. ¿Vale? Yo voy a utilizar aquí el término multifuente, es el que la OMS les recomienda, pero no crean que estoy hablando de cosas distintas de las que hemos venido a hablar. Entonces, quiero que sepan que en Europa y en Estados Unidos está bien definido lo que es un medicamento multifuente, y es un equivalente farmacéutico, equivalente con la marca registrada original en términos de ingredientes activos, no de excipientes. Y en realidad, hablando en plata, es un medicamento que contiene un principio bien conocido, debe de llevar en el mercado 10, 12 años, que previamente ha sido desarrollado e inventado por otros, que son los innovadores, pero que puede ser comercializado porque está avalado por un largo uso que define muy bien su balance entre el beneficio y el riesgo. Este medicamento de Europa y en Estados Unidos se utiliza en casi todos los países donde están presentes como una potente herramienta para disminuir los costes. No hay que llamarse a engaño. La utilidad de un medicamento que no es innovador, que ha sido desarrollada, pero que sigue en el mercado porque tiene calidad y tiene eficacia para ello, es una herramienta que ningún regulador, países o organismos administradores de recursos sanitarios puede prescindir de él para, vamos a llamar, disminuir, justificar, limitar, racionalizar los costes. Y de hecho, muchísimos proveedores, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, han utilizado los medicamentos multifuente para bajar la factura de gasto farmacéutico y extender otros servicios sanitarios de manera importante. Para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es así, ¿verdad? Aquí tienen una gráfica con los datos de multifuente o de genéricos en Europa del año 2010. Están representados un solo trimestre, nos sirve para determinar la idea. Las columnas altas son lo que llamaríamos recetas, prescripciones, uso de fármacos. Vean ustedes países como Alemania, el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia, donde más del 60% del total de medicamentos que se prescriben son multifuente. Y abajo vean ustedes las otras columnas más bajitas, que son los valores en términos económicos, en este caso euros. Simplemente vean la diferencia entre el total de recetas en términos porcentuales y el total de gasto en términos económicos. Esto es obvio, que significa que los medicamentos genéricos son sustancialmente más ajustados de precio que los medicamentos innovadores. Como no podré ser de otra manera,
Lo contrario sería un absurdo económico. Quiero que vean más cosas. Por ejemplo, en otros mercados no europeos la cosa es aún más significada, aunque no en todos igual. Pero miren los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica, 9 de cada 100 recetas son de genéricos, multifuente. No ocurre lo mismo con Japón, que siendo así, un país también muy avanzado, sus costumbres son distintas y tienen porcentajes de uso de medicamentos genéricos más limitadas. Vean una cosa importante. Hay mucha gente que se plantea que los medicamentos genéricos sirven para sustituir a los innovadores. Y no es necesariamente verdad. También sirven para iniciar un tratamiento. No hay que iniciarlo con el innovador y una vez que está el paciente controlado cambiarlo al genérico que es más barato. ¿Por qué? Y de hecho esta política de prescribilidad, que se llama así en términos prácticos, está dando sus frutos. Aquí tienen representados 2 países europeos con alta prevalencia de uso de multifuente, el Reino Unido y Alemania, y 2 años separados 5, 2007 y 2012. Y vean cómo sistemáticamente el incremento en los 2 países en esos 5 años ha ido de manera muy representativa a incrementar el porcentaje de pacientes que inician el tratamiento médico ya con un medicamento multifuente. Esto en Europa, y dense cuenta de que nosotros hemos llamado esta charla garantía de calidad y bioequivalencia de los medicamentos multifuente en Europa, porque mi conocimiento del mercado europeo es mayor que el del mercado norteamericano, si bien luego les explicaré que no hay tantas diferencias, o no las hay, en los aspectos relevantes. Ello se debe a que en estos países de Europa hay intensas políticas orientadas a médicos, orientadas a farmacéuticos, orientadas a gestores del sistema e incluso en algunos países a pacientes para promover el uso de unos medicamentos que a igualdad de calidad, y volveré sobre este punto, pueden sustituir y servir para ahorrar costes del sistema. Y en según qué países hay políticas, por ejemplo, dirigidas exclusivamente a los médicos, en otros a los médicos y a los farmacéuticos, en otro a los farmacéuticos. Por ejemplo, en España los farmacéuticos tienen la obligación de cambiar un innovador por un multifuente cuando éste exista en el mercado a un precio inferior. Cosa que ocurre siempre. Siempre que hay un multifuente en el mercado, su precio es sustantivamente inferior al innovador y, por tanto, el farmacéutico tiene no la capacidad de cambiarlo, sino la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque el pagador es el sistema. El pagador de ese medicamento en mi país es el sistema público de salud. Y por tanto tiene, insisto, la obligación de sustituir. No ocurre así en otros países, pero hay diferentes políticas en Europa, todas ellas dirigidas a fomentar el uso de medicamentos de multifuente. Aquí tienen el resumen de todos los países europeos y sus diferentes políticas que, como ven, tienen que ver con políticas de mercado o políticas de utilización y de prescripción, que van desde políticas de racionalización del uso, de abaratamiento del uso, de innovación y de prescripción a los médicos, de ayuda a los médicos para que sepan muy bien lo que son los genéricos, o políticas de estímulo en las oficinas de farmacia. Bien, la segunda idea que quiero mandarles hoy es que si esto es importante porque es frecuente y ocurre en muchos países del mundo, hay 2 condiciones que son muy importantes para entender de lo que estamos hablando. La primera es que, como los medicamentos multifuente pueden ser más baratos y además están avalados porque llevan muchos años en el mercado y conocemos muy bien su balance beneficio-riesgo, lo que tenemos que prestarle atención es a que sean medicamentos de calidad. De nada os serviría tener un medicamento en el mercado si no podemos certificar, garantizar, asegurar su calidad. Y es muy importante hacerlo porque aunque hay una opinión que no es generalizada, que viene a decir que lo que importa es el ingrediente activo y que a igualdad de ingrediente activo hay que pensar en igualdad de acción, esto es incierto.
Y ustedes, que son químicos farmacéuticos, lo saben mejor que los médicos. Todo lo que rodea al medicamento en su galénica y en su información produce un efecto claro en la biodisponibilidad, y esta es la determinante de la pauta terapéutica. Por tanto, no es para nada cierto que dos fabricantes, aunque produzcan un producto con la misma materia prima en términos de calidad, puedan garantizar ni de lejos la misma eficacia. Ni siquiera tenemos por qué suponerlo. Más bien, lo que hay que hacer es suponer que eso no es así. Bien. Por tanto, dos cosas me interesan. Uno es hablar de la calidad y el otro es hablar de la bioequivalencia, porque son las dos condiciones que nos van a permitir decir que los medicamentos multifuente, si tienen una calidad equiparable al innovador, y la deben de tener, son por tanto igual de eficaces y seguros. Y por tanto los podemos utilizar bien como inicio del tratamiento o bien como sustitución cuando sí lo queramos. Entonces, detalles básicos. Yo creo que hay cosas tan claras que no hay que dar demasiados detalles. ICH, Conferencia Internacional de Armonización, ha recomendado que la solicitud de autorización de los medicamentos en todos los países que siguen normas ICH, es Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Suiza y otros países que se han unido a este, digamos, sistema ICH, presenten la documentación mediante un dossier centralizado que se llama CTD, Common Technical Document, documento común técnico, que está constituido de varias partes. Una parte importante es el módulo 2, donde están todos los aspectos de calidad, todos los aspectos de toxicología preclínica, y el módulo 3, los datos de calidad, los datos de toxicología y los datos clínicos. Todo el mundo presenta los dosieres igual, en Estados Unidos y en Europa. Y en Perú también los presentan así. Este documento técnico lo tienen que presentar todos los medicamentos. Entonces, cuando no sé esto, si yo lo manejo bien, o tengo que apuntar hacia allá. Hacia allá, ¿verdad? Entonces, cuando un laboratorio fabricante, innovador, quiere hacer una solicitud de autorización en cualquier país de la Unión o de la FDA, que suelen ser los primeros países donde se solicitan autorizaciones, tiene que presentar el dossier completo. Tiene que demostrar cómo se utiliza, para qué se utiliza, qué información se le debe dar al paciente, qué procesos de calidad se han incorporado, qué normas que aseguren la calidad existen, qué datos preclínicos hay, qué datos clínicos hay y qué situaciones se van a solicitar para la indicación autorizada. Cuando este medicamento lleva años en el mercado y lo conocemos bien y se puede, por tanto, llamar multifuente, no tiene que presentar datos que ya conocemos. El fabricante es otro. Por tanto, lo que tiene que asegurar es que él fabrica bien, con calidad, y que ese producto tiene una similitud importante, que llamamos bioequivalencia, con aquel que tiene los méritos de haber sido desarrollado. Por tanto, si se fijan, el documento para la solicitud, tanto en Estados Unidos como en Europa, de un medicamento multifuente, no tiene que presentar datos clínicos de eficacia o de seguridad, ya los conocemos, solo tiene que presentar datos de calidad para demostrar que fabrica bien y de equivalencia para demostrar que teniendo calidad es igual que el otro. ¿De acuerdo? Por eso tiene tanta importancia que separemos la calidad y la bioequivalencia, porque son dos condiciones relevantes e independientes. Por tanto, medicamentos multifuente. En algunos países hace falta un tercer requisito, el requisito legal de que esté caducada la patente. Bueno, eso ocurre en muchos países. En Perú ahora también. Desde que ustedes han firmado el TLC, también hace falta que esté caducada la patente. Pero bueno, tienen un mercado donde hay productos anteriores. En el resto del mundo, los países que respetan patente, calidad y equivalencia. Quiero que lo hagamos muy sencillo. La exigencia de calidad para un producto multifuente es exactamente la misma que la exigencia de calidad para un producto innovador. No hay unos medicamentos de primera división y unos medicamentos de segunda división.
La legislación europea y norteamericana habla de medicamentos de uso humano. Y todos los medicamentos de uso humano tienen exactamente los mismos requisitos de calidad, sean multifuente o innovadores. No hay discusión. No existen segundas partes. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos de calidad? Se los voy a sintetizar porque ustedes los conocen mejor que yo. Hay unos aspectos que hay que ver con la calidad de fabricación, con las prácticas de manufactura, etc. Hay unos aspectos que tienen que ver con la calidad de la composición, que afecta a la materia prima, a su origen, al producto final acabado. Tiene que haber una calidad también en el desarrollo clínico y tiene que haber una calidad que afecta a toda la vida del medicamento mientras que esté comercializada. Y insisto, esto afecta a todos, innovadores o multifuentes. Voy deprisa. Lo que tiene que ver con la calidad de los procesos de fabricación, pues tiene que haber las pruebas que hacemos siempre de pequeña escala, la fabricación de lotes galénicos, que en muchos casos son de muchos miles de envases, la fabricación de lotes industriales, todos los procesos de validación que tienen que ver con cada proceso de fabricación, las normas y garantías de calidad, el cumplimiento de buena práctica de manufactura, el cumplimiento de buena práctica de manufactura para el principio activo y para el producto final. Deben de cumplirse una serie de normas que son diferentes en diferentes países, pero que básicamente son todas las mismas. Y como decía, en la composición, que es a la parte a la que generalmente se le presta más atención, tiene que afectar al origen de la materia prima y al producto terminado. Por ejemplo, cuando hablamos del origen de la materia prima, hay gente que se preocupa de si el origen de la materia prima es aquí o allá, y tiene a lo mejor la idea de que si la materia prima está producida en Estados Unidos o en Francia, ha de ser necesariamente mejor que si se fabrica en China o se fabrica en otro país del tercer mundo. Bueno, esto puede ser, pero la realidad es que ni Estados Unidos ni Europa importa materia prima sin un Drug Master File que esté validado por una autoridad reguladora de uno de estos países, pero con los cuales el resto de los países, en el caso de Europa, tiene una cosa que se llama reconocimiento mutuo. Es decir, un fabricante español que compre materia prima en un país que no sea de la Unión Europea ha de desplazar a un equipo de inspectores para evaluar el cumplimiento de todas las normas obligatorias en Europa del país que fabrique esa materia prima, la India, por ejemplo. ¿Entendido? Por tanto, no se importa materia prima de un país si no se cumplen las especificaciones de las autoridades reguladoras europeas. La exigencia de calidad del principio activo tiene que ver con la composición, tiene que ver con el Drug Master File que acabo de decir, tiene que haber una declaración de cumplimiento de buena práctica clínica, tiene que haber auditorías, tiene que cumplirse ICH, tiene que cumplirse farmacopea americana, cuando exista europea, si no existe la americana. En fin, una serie de requisitos que yo les dejo en las diapositivas y que ustedes conocen mejor que yo y que afectan al origen de la materia prima, al origen del producto final acabado y una serie de pruebas de control de calidad. Esas pruebas de control de calidad, que son las estándares en cuanto a luz, microbiología, etcétera, quiero que sepan, y esto es importante, que no se hacen al principio del desarrollo y luego si te he visto no me acuerdo, sino que se tienen que repetir o validar con cada lote industrial. Por tanto, en la vida de un medicamento multifuente, que puede tener muchos años de vida comercial, hay que revalidar todas las autorizaciones, todos los compromisos, todas las certificaciones, varias veces, cada vez que se hace un lote de 100.000 bases. Bueno, hay unos aspectos también que tienen que ver con la calidad posautorización, etc. Por tanto, primer requisito, el legal, donde sea exigible. Segundo requisito, calidad, que ha de ser igual que la de un producto innovador. Y tercer requisito, demostración de seguridad y eficacia. Y aquí quiero ser prudente. La mayor parte de la gente entiende que la demostración de seguridad y eficacia es una demostración del valor clínico del medicamento. Quiero que ustedes abandonen esa idea. Los medicamentos multifuente no tienen que demostrar que bajan la tensión arterial, que alivian el dolor, que curan el Parkinson. Porque si tuvieran que demostrar eso, tendrían un desarrollo de años de estudio y unos costes exagerados. Lo que tienen que demostrar simplemente es que son iguales que aquel que ya demostró aliviar el dolor, curar la úlcera o bajar la tensión. Por tanto, hemos decidido llamar a esa demostración de similitud bioequivalencia. Y ahora entraré en ese tema porque es muy relevante utilizar todos la misma terminología
para las mismas cosas. Lo primero que quiero decirles es que el objetivo general de un estudio de bioequivalencia es demostrar que si dos cosas son muy parecidas, tendrán efectos muy parecidos. Parece una tontería de perogrullo, pero eso es lo que quieren hacer los estudios de bioequivalencia. La segunda cosa que quiero decirles a ustedes es que no es verdad que los estudios de bioequivalencia los hayan inventado los fabricantes de productos multifuente para hacer las cosas fáciles. La mayoría de los estudios de bioequivalencia los hacen los innovadores. Y los estudios de bioequivalencia que hacen los innovadores los hacen para justificar una asociación a dosis fija, para justificar una extensión de línea, para cuando un laboratorio norteamericano deja de fabricar en Connecticut y se va a trabajar a Puerto Rico, o para cuando un laboratorio francés deja de fabricar en Francia, que los costes salariales son muy altos, y se va a trabajar a Argelia, que son más baratos. Cada una de estas circunstancias obliga a hacer un estudio de bioequivalencia. Y es exactamente igual para el innovador que para el fabricante de genéricos. Por tanto, los estudios de bioequivalencia lo que hacen es garantizar que allá donde fabriques, las propiedades transitivas de los medicamentos son iguales. Aquello que dijimos que era bueno aquí, lo seguirá siendo allí. Bien, la historia de los estudios de bioequivalencia es ya muy larga. Quien empezó a desarrollar estudios de bioequivalencia y normativas sobre bioequivalencia fue los Estados Unidos de Norteamérica, porque en la década de los 70 se publicaron muchos casos de pacientes que tenían intoxicación digitálica, falta de eficacia cuando estaban tratados por insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes epilépticos tuvieron serios problemas con diferentes marcas de fenitoína en Estados Unidos y en Australia. Y fue la FDA en el año 1977 quien publicó la primera norma sobre estudios de bioequivalencia. Y tengo que recordarles que ya en aquella época se habló del más menos 20% que tanta preocupación trae. Lo cierto y verdad es que la FDA ha actualizado las normas de bioequivalencia. La mayor parte de los productos multifuente o genéricos que hay en el mercado actual de los Estados Unidos de Norteamérica proviene de la normativa hoy todavía vigente, pero muy próxima a cambiar, porque hay un borrador de la nueva norma de bioequivalencia para genéricos publicada en el año 2013, que está en periodo de discusión pública y que la pueden ustedes ver en la página web de la FDA, pero que va a salir ya. En Europa pasó lo mismo, tenemos una norma del año 2000 y una del 2010, que es la actualmente vigente. Quiero decirles que la norma americana de 2013 es muy parecida a la norma europea de 2010. O sea, en este caso, la norma europea de 2010 ha elevado sustantivamente el nivel de exigencia y los Estados Unidos ahora van un poquito por detrás, intentando actualizar su norma al mismo nivel de exigencia que las europeas. Bien, como les decía a ustedes, lo que se pretende es demostrar que si un medicamento que llamamos de referencia tiene un efecto activo, una actividad, un efecto farmacológico y una toxicidad, y esa toxicidad se vincula o se asocia su eficacia a un perfil cinético, y otro fabricante es capaz de preparar una formulación farmacéutica que tenga el mismo perfil de concentraciones plasmáticas en términos de cantidad de fármaco biodisponible, eso les suena a ustedes, y de momento de aparición de la concentración máxima, que es un indicador del momento de aparición del efecto y de la cantidad total del efecto, no quedará más remedio que admitir que ambas formulaciones van a producir in vivo los mismos efectos clínicos en cuanto a eficacia y seguridad. Y eso es un estudio de bioequivalencia. No es nada más ni tampoco menos. Entonces, cuando hemos dicho al principio que la garantía de calidad era que la normativa no permite que la calidad sea distinta, y cuando hemos dicho lo segundo, que hay que demostrar eficacia y seguridad y que esto se hace con un estudio de bioequivalencia, podrán ver lo importante que es que el estudio de bioequivalencia esté bien hecho, que sea público, que sea transparente y que todo el mundo lo haga igual. Y entonces aquí empiezan los problemas. Y empiezan los problemas porque la gente llama bioequivalencia a diferentes cosas. Yo quiero aclarárselas a ustedes. Miren, bioequivalencia es un concepto técnico que los farmacéuticos entienden perfectamente bien. Está basada en una serie de pruebas. Uno puede llamar a un test de comparación de disoluciones in vitro bioequivalencia. Vale, que lo haga, pero debería de llamarlo bioequivalencia in vitro. Uno puede llamar a un estudio in vivo
bioequivalencia sobre parámetros cinéticos, bioequivalencia in vivo, pero debería de aclarar que es eso, in vivo. Y se lo digo porque según en qué zonas del mundo y según en qué países, utilizamos indistintamente el término para ambas cosas. No hay que discutir que los test de disolución in vitro, tanto para garantía de calidad de fabricación de lotes como para producción de bioexenciones, están bien regulados. Pero ninguno de los dos son bioequivalencias in vivo. Y escúchenme, ni en Europa ni en Estados Unidos es suficiente la demostración de bioequivalencia in vitro para autorizar medicamentos. En las dos áreas, la exigencia es la demostración de bioequivalencia in vivo. Además hay que hacer los test de disolución in vitro, pero no sirve, nada más que en muy contadas excepciones, para fármacos de clase BCS1 y menos aún de fármacos de clase BCS3 para solicitar autorizaciones. La norma de bioequivalencia europea y norteamericana son los estudios de bioequivalencia in vivo. Y además están fortísimamente regulados. Uno no puede hacer los estudios de bioequivalencia como quiere. Los hace como manda la norma, como exigen los reguladores y como evalúan luego cada vez que se hace un ensayo. Les he dicho a ustedes que hay una norma europea. Esta norma europea la tienen ahí ustedes, la pueden bajar de la página web de internet de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es gratuito. La que está en vigor es esa que tiene esa matrícula, CPMP QWP EWP 1401-98 COR, por si tienen interés. CPMP es el Comité de Estudio de Medicamentos de Uso Humano, QWP es Quality Working Party, Grupo de Trabajo de Calidad, EWP es Grupo de Trabajo de Eficacia, y por tanto es la norma que regula cómo se hacen los estudios de bioequivalencia en Europa. Me dirán, ¿y cómo lo regula? Y yo les diré, hasta el último detalle. Me dice, ¿qué diseño debo utilizar? ¿Qué producto de referencia debo de utilizar para comparar? ¿Qué tipo de sujetos y cuándo? ¿Cómo conducirme durante el estudio con los sujetos? Número de muestras, en ayunas, con reposo. ¿Qué tipo de duración del tratamiento debe de haber? Me dice, ¿qué características debo de investigar? O sea, el fármaco, el metabolito, las dos cosas. Me dice, ¿qué dosis debo de investigar si el producto se utiliza en varias? Generalmente me pide aquellas que tienen la mayor sensibilidad para detectar diferencias. O sea, que el regulador me ha dicho ya todo. No es factible que uno haga el estudio de equivalencia como quiere, sino como manda la norma. Porque además, en español, la palabra esta que utilizan los ingleses de guideline la interpretamos románticamente. Decimos, hombre, guideline significa línea maestra, significa recomendación. No, son de obligado cumplimiento, no son recomendaciones para nada. Son leyes, son normas de obligado cumplimiento. Luego, algo ha pasado. La última norma del 2010, como les decía a ustedes, ha elevado el nivel de exigencia. Por ejemplo, ahora nos exigen hacer muchas veces dos estudios, uno en presencia de comida y uno sin comida. Nos exigen a veces hacer determinado tipo de características para el estudio. Por ejemplo, garantizar que hay suficientes puntos para ver el 80% del área bajo la curva y para ver que la Cmax no aparece en el primer momento. Me piden a veces que hasta determinemos en antiómeros en determinado tipo de medicamentos, porque ha ido incrementándose el nivel de exigencia. Bueno, la norma de la FDA que aludía antes es esta que tienen ustedes aquí, que también la pueden bajar rápidamente de internet. La que hay para productos ANDA, es decir, aplicaciones abreviadas, es decir, multifuente, es todavía borrador, lleva un año en discusión pública, porque es del 2013, no está todavía publicada, pero este borrador es exactamente igual al de la ley europea. Nos dice cómo se establece la bioequivalencia, nos dice qué hacer con los productos de liberación modificada. Me he pasado uno, creo. Nos dice las consideraciones generales que decía anteriormente, cuándo hacer estudios piloto, cómo se diseñan los estudios, qué población debo de incorporar, cuándo hacer estudios de dosis única y de dosis múltiple, qué método analítico de utilizar, qué medidas cinéticas voy a manejar, área bajo la curva y Cmax fundamentalmente,
cuándo hacer estudios en presencia de comida. O sea, la norma americana de 2013 es absolutamente igual que la norma europea. De hecho, quienes trabajamos en bioequivalencia hacemos los estudios para que sirvan para los dos mercados. Un estudio de bioequivalencia hecho con norma europea sirve precisamente perfectamente para presentarlo ante la FDA. Bien, pero voy más allá para que avancemos un poco más deprisa. La verdad es que esta es otra norma que no... Ahora, bueno. Quédate ahí. Esta es otra norma que es de la OMS. La OMS no es una autoridad reguladora, pero también está preocupada por la calidad y la bioequivalencia, sobre todo en países del tercer mundo. África, Oriente Medio, Extremo Oriente. Y ahí están sus normas de bioequivalencia. Son exactamente iguales que las de la Unión Europea y la FDA. Y exige una serie de términos que los tienen ahí: consideraciones generales, diseños, sujetos, características del estudio, conducta durante el estudio, etcétera, etcétera. Todo el mundo está de acuerdo. Bien, pero por si fuera poco, la autoridad americana tiene un libro que es el Orange Book, donde se publican actualizaciones periódicas con recomendaciones para cada medicamento, y la autoridad europea publica periódicamente unos documentos que se llaman así, mírenlo ustedes: Questions and Answers, Positions, donde de vez en cuando te dicen, oye, este estudio es muy complicado, hay que hacerlo de esta manera. Y aquí, por ejemplo, en este Questions and Answers nos dice qué hacer con los requerimientos cuando hagamos estudios de bioequivalencia, por ejemplo, con micofenolato, que tiene unas características particulares. Bueno, ¿qué es el estudio de bioequivalencia tan fuertemente regulado? Pues un estudio in vivo donde comprobamos la similitud de dos productos en una población. Imagínense que todos ustedes se presentan mañana a ser voluntarios sanos para hacer un estudio de bioequivalencia en una unidad de investigación, por ejemplo, de una universidad. Pues después de facilitarles una información sobre el objetivo, los beneficios, los riesgos, ustedes firmarían un consentimiento informado, haríamos un estudio para comprobar que son todos sanos y les expondríamos al azar un día a un medicamento, el de referencia, y otro día a otro medicamento, el de prueba, el que hay que comprobar si es parecido al de referencia. Y unos recibirían primero uno, luego el otro, y otros recibirían primero el 2 o el otro, y luego el 1. Luego ingresarían un tiempo, ese dependerá de la vida media del medicamento, puede ser 24 horas, puede ser 48, puede ser 72, y les haríamos un número de muestras de sangre, 17, 18, 20, para poder perfilar bien el área bajo la curva y las características cinéticas del medicamento. El estudio es cruzado, significa que cada uno de ustedes sería su propio control y el número de muestras tiene que ser suficiente para poder definir bien todas las características. Fundamentalmente, el área bajo la curva es un buen indicador de la cantidad total de efecto, y la Cmax, concentración máxima, que es un buen, pero menos bueno, indicador de la intensidad. Por tanto, haríamos esto. Y luego analizaríamos cómo de parecidos son. Bien, esto es la pieza clave de la comprensión. Cada uno de ustedes tendría un área bajo la curva un día y otro. Cada uno de ustedes tendría una Cmax un día y otro. Y el regulador quiere saber cómo de parecido es en cada uno de ustedes eso. Por tanto, imaginémonos que uno tiene un área bajo la curva un día de 1000 y al día siguiente la tiene de 1100. Pues es muy parecida. ¿Por qué? Porque la proporción entre una y otra es 0,9. ¿Me han seguido hasta ahí? Y el regulador lo que quiere saber es cómo es de parecido en cada uno de ustedes, voluntarios del estudio, y cómo es en la media. Y nos pide a los investigadores que le demos exactamente esos datos. El ratio entre el área bajo la curva del producto de test y el producto de referencia. Que se lo demos de todos los participantes. Que calculemos el intervalo de confianza al 90% de las medias y que todas ellas estén dentro de un intervalo de margen entre el 80 y el 120. O si aplicamos transformaciones logarítmicas,
logarítmicas, 80 y 100. De tal forma que si viéramos este ejemplo, que es un ejemplo real de uno de nuestros estudios, ahí tienen ustedes que uno de los participantes, el voluntario número 18, cuando hicimos el estudio de Semestano frente al innovador Aromasil, el área bajo la curva que apareció era 72.000 en uno, 61.000 en otro. Por tanto, 1.16 de ratio. O sea, en este caso, el innovador es un 16, perdón, el test es un 16% más en términos de área bajo la curva que el de referencia. Es más. Mientras que en el voluntario 29 apareció 60.000 y 73.000. Por tanto, el innovador, un 18% más, o el genérico, un 18% menos que... Y esto es lo que el regulador quiere saber. Y la pregunta es, ¿y por qué hemos decidido que sea un 20%? Pues mire usted, eso no viene de la ciencia, viene de una posición de consenso de muchos investigadores hace ya muchos años. Un 20% de diferencia entre los productos es nada, es clínicamente irrelevante. Y ustedes me van a decir, no puede ser, 20% no es relevante, es mucho. No, un 20% es irrelevante. Ejemplo, a que en este aula o salón hay alguno de ustedes que pesa un 20% más que el de su derecha, o un 20% menos que el de su izquierda, o un 20% menos que yo. Pues les aseguro que cuando vayamos al médico nos van a dar a todos 500 miligramos, 600, 200, menos los pediatras. Las dosis no se ajustan a ese nivel, o sí. Segundo, recuerden ustedes sus años de facultad, que como son muy jóvenes los tienen muy cerca. ¿Cómo hacíamos los estudios para evaluar el rango terapéutico? ¿No los hacíamos con transformaciones logarítmicas? La curva dosis efectiva 50, ¿cómo se hace? Con una curva logarítmica. Y una unidad logarítmica son 10 veces más que la anterior. El 20% es mucho menos. Pero tercero, la gente vive en la idea de que todos los medicamentos son siempre iguales y que todo ocurre lo mismo. Esa es una idea. Miren esta diapositiva. Eso es las concentraciones plasmáticas en 98 voluntarios participantes en un estudio de equivalencia con clopidogrel. Y con el clopidogrel de referencia, no. Allí hay la variabilidad. La variabilidad del clopidogrel de referencia, y es un buen medicamento, salva vidas, es de un 105%. Por tanto, un 20% de variación es clínicamente irrelevante. Bueno, entonces, además quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa ese 20%? ¿Qué cree que significa que hay menos miligramos del genérico o el multifuente del innovador? Otras veces piensan que es incluso un 20% menos en biodisponibilidad. Las dos cosas son equivocadas. Ese 20% es el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza que nos pide el regulador es que la media esté centrada alrededor del 1 y que no se desvíe mucho más allá de un 20% hacia arriba o hacia abajo. ¿Quieren que les traduzca lo que eso significa en términos estadísticos sencillos? Significa que quieren que el 90% de la población tenga una diferencia menor del 20%, esté todo dentro. Por tanto, cuando nosotros hacemos un estudio de equivalencia como este y me sale una media de 1.07, significa que la media tiene un 7% más el multifuente que el innovador, pero que el 90% de la población está entre un menos 11% y un más 18%. Nos hemos quedado que el 20% es irrelevante, en el 90% de la población las diferencias son menos de un 20%, pero no menos de un 20%, un menos 11 o un más 18. Eso es lo que significa el intervalo. Por tanto, aún más pequeño que el 20%. Bien, nosotros estos ejemplos que he traído son de los medicamentos que nuestros patrocinadores de hoy van a sacar al mercado peruano próximamente, corrígeme si me equivoco, Antonio, pero son 3 medicamentos para el tratamiento del cáncer, fundamentalmente de mama, Semestano. Aquí los datos nos dicen que la media es 1.04, o sea, un 4% más para Cemax
y un 8% menos para UC, pero que los intervalos de confianza van del 90 al 119, del 87 al 97, del 88 al 98, todo dentro de la norma. Por tanto, tenemos un producto bioequivalente. Lo mismo para cuando en vez de hablar de semestano, esto hay que cambiarlo. No soy capaz de mirar a un lado y apuntar a otro. Eso significa... A ver, el regulador europeo y norteamericano lo que dice es que todo debe de estar entre el más menos 20. Por tanto, un medicamento genérico o multifuente como ese es muy bueno. Está en el centro y no se sale. Se autoriza. Un medicamento como este se autoriza igual, porque aunque está más abajo, todos los pacientes tienen una biodisponibilidad comparada que no es un 20% más baja. Y ninguno de los que están en rojo se autorizaría, porque este, que es probablemente bueno, no cumple la ley. Este, que todos los pacientes están dentro y unos pocos fuera, pero por arriba, o sea, el genérico más, tampoco cumple la ley. Este tampoco cumple la ley. Y este tampoco cumple la ley. Da igual que sean buenos o malos, simplemente no cumplen la ley, no entran. No son bioequivalentes. Porque bioequivalentes son solo los que tienen la media y todo el intervalo de confianza dentro de un más o menos 20%. Bueno, decía que teníamos varios ejemplos. Este es el ejemplo de todos los productos. Este es el PRAM. Aquí tenemos que el ratio son casi 1 y los intervalos de confianza son buenísimos porque están muy centrados. El 90% está muy cerca hacia abajo, muy cerca hacia arriba. Anastrozol, 3/4 de lo mismo. Letrozol, 3/4 de lo mismo. Bueno, ahora quiero, y estoy acabando, para no cansarles demasiado, darles 2 o 3 ideas que me interesa que capten para las discusiones que luego hay. Esta es una publicación de nuestro grupo sobre 108 estudios de bioequivalencia. Hemos calculado la media de la desviación entre los dos productos. Esa media que dice la ley que puede ser de un más menos 20%. ¿Saben de cuánto es en realidad? Del 5%. ¿Por qué? Porque si es mucho más allá, uno de los dos extremos se te va de un lado a otro. Pero no es solo la media de los 108 estudios que hemos publicado el equipo en el que yo trabajo, sino que el Orange Book americano lo publica todos los años. Y en Estados Unidos la media es 4,9 en todos los genéricos. O sea, no es verdad que nuestros productos sean diferentes. Los productos son tan parecidos que aunque la ley permite un margen de 20, en realidad es el 5. La segunda cosa que quiero enseñarles es este otro estudio también de mi grupo, donde aquí analizamos 124 estudios. Hay muchas personas que piensan que el país, este o cualquier otro, no puede dedicar tanto análisis ni tanto gasto a hacer estudios de bioequivalencia, y que debería ser suficiente con estudios in vitro. Bien, aquí hemos clasificado 124 estudios con 124 productos de acuerdo a BCS1, BCS2, BCS3, BCS4. Ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? A ver, ¿saben lo que es la clasificación BCS? Son químicos, ¿no? Vamos a ver. 2 pinceladas. Es una clasificación norteamericana de amplia utilización en el mundo que define la permeabilidad y la solubilidad de los medicamentos. Se entiende que un medicamento altamente soluble y altamente permeable no debería dar problemas. Clase 1. Se entiende que un medicamento clase 2, altamente permeable pero menos soluble, podría dar problemas de absorción. Clase 3, altamente soluble pero baja permeabilidad, debería dar problemas. Clase 4, malo para la permeabilidad, malo para la permeabilidad, problema segundo. Bueno, pues según esa lógica, los clase 1 no hay que hacer estudios de bioequivalencia. Los clase 2 probablemente tampoco. Los clase 3 ya veremos, los 4 clases sí. Pues es mentira. Este estudio con 124 análisis de 124 productos clasificados por BCS1 nos dice que algunos BCS1 no cumplen bioequivalencia, 4 o 5%. Que los BCS2 no cumplen bioequivalencia nunca. Que los 4 tampoco con el test in vitro y que los 3 en alguna ocasión. Por tanto, el legislador europeo y ahora el norteamericano va a decir que las bioexenciones son posibles con clase 1 y con clase 3 e imposibles con clase 2 y con clase 4. No lo va a decir, lo dice. Lo dice la norma europea y lo dice la norma americana. Bueno, este es otro estudio nuestro publicado. Por tanto, ya acabo.
La bioequivalencia es un concepto técnico. Nosotros los médicos y vosotros los farmacéuticos lo entendéis muy bien. Hay que saber definir la diferencia entre bioequivalencia in vivo y bioequivalencia in vitro. La in vitro no es suficiente. En los países de nuestro entorno la exigencia es in vitro. Segunda cosa, concepto de intercambiabilidad. No es un concepto médico, no es un concepto farmacéutico, es un concepto político. Un país decide que va a llamar intercambiable a aquello que es bioequivalente de esta o de aquella manera. Perfecto. La mayor parte de los países dicen que es intercambiable aquello que ha demostrado ser bioequivalente con el más alto estándar, o sea, la bioequivalencia in vivo. El doctor, no sé si ha sido el Canachiro, parece que ha sido, ha comentado que en el Perú está publicado en el boletín una norma reguladora de la bioequivalencia y que todavía no se ha publicado, está en trámite de discusión, ¿verdad? Se va a publicar muy pronto. Ya está medio resuelto. Yo estoy colaborando en el tema y os puedo asegurar que se va a poner en marcha y que el estándar peruano va a ser un estándar de país de primera división. O sea que va a haber una exigencia que regule que en vuestro país vaya a haber progresivamente estudios de bioequivalencia y exigencia de bioequivalencia para definir intercambiabilidad. Bueno, ya acabo. Hay quien pone otra pega y dice, bueno, pero es que estamos hablando de concentraciones plasmáticas y a mí lo que me interesa es equivalencia de verdad, clínica. Bueno, pues también hay datos para eso. Este es un metaanálisis publicado en el JAMA, Journal of the American Medical Association, en el año 2008, donde se demuestra la equivalencia clínica, por tanto no niveles plasmáticos, sino muertes, infartos, ictus, trombosis, de casi todos los medicamentos cardiovasculares. Señor. Entonces se ve betabloqueantes, diuréticos, calcioantagonistas, antiagregantes, inhibidores de la enzima convertidora. Vean ustedes, hay estudios publicados que comparan parámetros de tensión, infarto, muerte, etcétera, de todos esos fármacos entre marcas, innovadores y genéricos. No hay diferencias. No hay ninguna diferencia. El intervalo de confianza está siempre alrededor del 1. Y lo mismo para fármacos todavía más sensibles, como los antiepilépticos. Menos datos, son estudios más pequeños, pero no hay diferencia. O sea, los medicamentos multifuente que tienen una calidad contrastada y una bioequivalencia bien hecha son igual de eficaces en términos clínicos, no genéticos, de los medicamentos del mercado. Bien, y ahora sí que he acabado. Si puedo pasar a la siguiente. Pásame tú la siguiente. Entonces, los genéricos o multifuente tienen los mismos controles de calidad que el producto original. Los excipientes, que pueden ser diferentes, deben de ser de calidad contrastada. Los estudios de bioequivalencia son los mismos para innovadores que para genéricos y si están bien hechos garantizan intercambiabilidad. El uso de medicamentos multifuente es exageradamente frecuente en todos los países de nuestro entorno cultural, en muchos países del 60, del 70 y del 80%, pero es que además rara vez se detectan problemas y no son más frecuentes que los que se detectan ocasionalmente con los innovadores, pero es que además hay que tener las ideas claras. Muchos fabricantes de multifuente son los mismos fabricantes de innovadores, en la misma planta, con los mismos empleados, en la misma materia prima, cuando ha acabado. Por tanto, yo creo que en un mercado en el que van a llegar pronto los medicamentos multifuente de calidad contrastada, hay que tener las ideas claras para poder decir que lo que estamos haciendo de alguna manera es proponer el uso de los medicamentos que cuando sean más baratos ofrecerán a los ciudadanos las mismas garantías de eficacia a un precio más asequible, tanto necesario cuando paga el sistema como cuando paga el ciudadano, que es el más frecuentemente. Muchas gracias. Sé que me he extendido un poco de tiempo, que es tarde, estoy a su disposición para preguntas, comentarios e incluso críticas.
qué no pueden ustedes dar el micrófono? Porque yo lo oigo con dificultad, pero los demás seguro que también. Ahora sí, perdón, buenas tardes, doctor. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está en estos momentos en proceso de evaluación la última actualización de estudios en medicamentos multifuente, no recuerdo, o a lo mejor la FDA lo considera, no recuerdo haber leído la parte en la que los productos de S3, los de alta solubilidad y baja permeabilidad, están pueden ser propensos a una bioextinción. Bueno, los de S1 sí, pero tienen sus limitantes respecto al rango terapéutico. Pero yo no sé si la EMA ya lo está considerando. De que hay estudios de investigación del S3 que pueden ser sujetos a bioextinción, hay estudios, pero en la OMS aún no lo he leído. Quizás la EMA a ese nivel sí está mencionando esa parte. No me he referido a la OMS para eso. Esa es una normativa europea y americana, y ambas, FDA en su draft de 2013 y EMA en su borrador, en su norma definitiva de 2010, señalan textualmente que se podrán solicitar bioexenciones para la clase 1 y clase 3. La redacción deja ver que hay más facilidades en la clase 1 que en la clase 3. Y por otro lado, quiero que sepan ustedes que solicitar una bioexención no es hacer un papel en la que uno dice solicito una bioexención, sino que hay que documentar los test de distribución in vitro, y tengo que señalar que los test de distribución in vitro para solicitar bioexenciones no son iguales, son más complicados, más difíciles y mucho más exigentes que los test de distribución in vitro que utiliza la industria para garantizar la calidad de los diferentes lotes de fermentación. Entonces, la solicitud de la bioexención es una solicitud documentada, justificada, con argumentos basados en test de distribución in vitro. En el caso de la norma europea y en el caso de la norma americana, está explícito en la norma, clase 1, clase 3. En la OMS no. Pero es que, entre usted y yo, la OMS es mucho más light, mucho más exigente para este tipo de cosas. Porque además no es un organismo regulador. Gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta. No sé si se ha considerado como parte de un proceso de, bueno, bioexención, valga la redundancia, los procesos de correlación in vivo in vitro. Sí, a ver, si uno quiere hacer una bioexención y tiene datos de correlación in vivo in vitro o modelados reales, esto puede ayudar. Pero lo que no hay es una sugerencia de que a través de un modelaje de relación in vitro y vivo se pueda conseguir una bioexención. Lo que sí que es cierto es que los tenemos. Y los estudios, muchas veces, cuando uno no tiene idea de cuál es el tamaño muestral, o simplemente tiene 2 o 3 formulaciones galénicas con diferentes excipientes y quiere elegir en cuál va a gastar el dinero en hacer la bioequivalencia, puede ayudar un test, un modelo para estimar una correlación cinética dinámica o in vitro cinética. La EMA tiene un grupo de trabajo sobre eso que lidera una profesora española, Maribel Bermejo, que me consta haber ido a hablar de ello hace poco tiempo. Quiero que sepan ustedes que cuando alguien da una charla y no obtiene ninguna pregunta es porque no lo ha hecho bien. Me van a dejar que me vaya yo a casa con la idea de que no lo hemos hecho bien. No van a preguntarme nada a ustedes, la gente más joven y más iniciativa, ¿no? Vale, pues muchas gracias por su atención. Perdón. Hemos tenido en el país y un poco movido por las situaciones de pacientes, por rechazo con algunos de los productos, sobre todo para los trasplantados renales, supresores. Hay varios casos que incluso han terminado en memoria judicial. Y vi la exposición tema puntual del micofenolato. En primer lugar, me gustaría que se pueda ampliar la información, qué cambios han habido de acuerdo también a cuál es la clasificación PSS del micofenolato y qué especificidades trae estos cambios en la normativa, porque usted presentó la de la Agencia Europea. Yo no sé, ahora mismo no me acuerdo qué es el micofenolato, qué clase es, si es 2, 3 o 4. Digo que no lo recuerdo porque no lo sé, pero lo que sí que sé es que hemos tenido registros de 100.000. O sea,
quiere bioequivalencia. No conozco ningún país donde haya bioexcepción para el. Segunda cosa, lo que hace la Unión Europea cuando publica artículos o comentarios sobre las páginas, como es aquí puesto que era un questions and answers, es porque la industria ha hecho solicitudes de aclaración y entonces la agencia lo aclara. Por ejemplo, hay que medir 2 metabolitos más los que se miden. O no vamos a aceptar que el primer punto sea parlacén más. Entonces no podemos saber si es esa u otra. O quiero un estudio que además de ayunas, hay una comida grasa. Ese es el tipo de información adicional que publican los points. O sea, son aclaraciones que añaden exigencias para un producto concreto una vez que se ha visto que podía haber algún tipo de problema. En cuanto a los problemas que pueda haber habido aquí o en otros países con un producto concreto y determinado, bueno, generalmente son, a llamar, muy infrecuentes, aunque eso no ayuda al pobre sujeto o paciente que ha tenido problemas. No sé cuál es el problema que ha habido en el Perú, sé que ha habido un problema con micofenolato y sé que la normativa que va a ser pública en poco tiempo exigirá bioequivalencia in vivo para cualquier producto de micofenolato en Perú, pero no sé cuál es el problema. Si me lo dice, opinaré. No solamente con PIC, sino también con ciclosporina. Entonces, bueno, hace muchos años ya, las asociaciones de pacientes denunciaron a la Seguridad Social por cambiarle para un genérico que se supone no tenía las garantías de calidad o de equivalencia, pero en un momento en el país no había que diera ese marco, ¿no? Entonces se le dio la razón. Y dio la razón a los pacientes. Se les compró durante años los medicamentos innovadores. Las cosas han ido cambiando un poco, pero lo cierto es que no. Poco se puede opinar sobre eso. En mi opinión, poco se puede opinar y mucho menos siendo yo un sujeto extranjero. Pero en mi opinión, los gobiernos deberían proteger fundamentalmente a los ciudadanos más que a las corporaciones. No voy a decir nada más para evitar. Y en todo caso, como complemento a la pregunta y a la experiencia que he tenido reuniéndose con funcionarios de la DGMIC, teniendo en cuenta que en nuestro país, de hecho, yo trabajo en seguridad social, y el 95% de los productos que manejamos son los denominados para nosotros genéricos. Ya sabe usted cuáles son las connotaciones en nuestro país, o serían mal llamados genéricos. Digamos que no pueden demostrar bioequivalencia. Exactamente. ¿Cómo tendría que ser ese proceso si usted dice que los comentarios que ha recibido, las expectativas son de una norma, digamos, de yo ahí, primer mundo? Yo ahí quiero ser especialmente feliz. Primero, me honra la confianza que el gobierno de Perú, a través de la Dirección General de Farmacia, GIMIC y otros organismos, quieren escuchar mi opinión. Pero no estoy autorizado para dar otra cosa que mi opinión, independientemente de mis contactos o conocimientos con ellos. Yo creo realmente que lo que está ocurriendo en el mundo tiene una dirección que no se da vuelta. En casi todos los países del entorno del Perú se están moviendo ya en una dinámica parecida a la anterior impuesta, es decir, ir incorporando progresivamente mayores exigencias de calidad y mayores exigencias de eficiencia. La discusión está en a qué velocidad las vamos a hacer. Hay muchos intereses, hay muchos pacientes, hay muchos medicamentos, hay muchos laboratorios, hay muchos intereses, y por tanto hay que ser capaces de intentar compaginar una cosa con otra. Yo quiero que ustedes conozcan que el grupo de la OMS tiene un grupo de trabajo para la implementación de la bioequivalencia en toda América Latina y Centroamérica y Caribe, es el grupo PAO. Ellos han hecho unas implementaciones, unas recomendaciones que van en la dirección de ir progresivamente exigiendo bioequivalencia in vivo en todos los países y donde ponen de alguna manera
acento es que cada país deberá de hacerlo a la velocidad que su estructura sanitaria lo permita, con la capacidad que sus necesidades lo vayan permitiendo, y que hay recomendaciones en el sentido de hacer primero aquellos medicamentos que tienen mayores problemas de estrecho rango terapéutico, por ejemplo. Entonces, lo que cada país soberano va a ir haciendo poco a poco depende de ese país. Yo entiendo que lo que hay publicado en la norma peruana, que es pública y por tanto lo puedo decir porque está publicada en el mes de noviembre, y va claramente en esa dirección. La exigencia de que en un tiempo, que no está definido, 3 años, 5, no sé, en un tiempo todos los productos que existan en el mercado farmacéutico peruano hayan demostrado calidad. No se nos oculta que esto está muy discutido y que la ley no está todavía puesta en vigor, pero no debo de decir más. Lo siento. Gracias. Sí, doctora. Yo me estoy moviendo mucho y tú me estás... Bueno, para agradecer. Forma de cómo caminar en este campo de la bioequivalencia, pero es necesario que reflexionemos, porque en el fondo lo que se quiere es garantizar un medicamento de calidad para ese paciente, ¿no? Y si ya hubo un tiempo que se empezó con las BPM, que ya se les dio una prudencia de tiempo para que todas lleguen a BPM, que es la primera etapa, ahora vamos en forma progresiva a que realmente se cumpla la ley, porque ya es tiempo. Nosotros como país necesitamos garantizar que los medicamentos realmente cumplan con la bioequivalencia. O sea, no estamos pidiendo nada raro, sino que sencillamente se tenga el criterio de la bioequivalencia para la intercambiabilidad. Eso es nada más lo que se está pidiendo. No puedo estar más de acuerdo, claro. Bien, si agradezco tu comentario, Maritza. Si no hay más preguntas ni comentarios, solo me queda agradecerles su paciencia que hayan estado aquí hasta esta hora. Seguro que